Ani, ¿cuánto tiempo debería tomar? O, Como o entre 15 y 20 minutos. cada uno está. O sea, vamos ¿Tienes a... alguna presentación para compartir? Mm, Bueno, ok. Listo, ya estamos en vivo desde YouTube, podemos dar inicio al espacio. Bueno, muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos que están hoy con nosotros. Sean bienvenidos a más una sesión de Otra Ciencia Abierta en América Latina ya existe. Como la mayoría de ustedes ya debe de saber, nuestra serie de eventos presenciales y en línea busca desmistificar la percepción general de que ese movimiento es novedoso en nuestro continente. Por eso tenemos una invitación triple a los asistentes, ¿no? Primero, a descubrir el pionerismo latinoamericano y su larga tradición en el tema de la ciencia abierta. La segunda invitación es experimentar las innovaciones que están siendo desarrolladas desde nuestras perspectivas regionales. Y la tercera, sumar ganas, recursos humanos, tecnológicos, económicos, todo tipo de apoyo para fortalecer esa perspectiva. Hoy tenemos nuestra sesión número 3. Quisiera informarles que las sesiones anteriores todas están disponibles en el canal YouTube de la Fundación Carisma. Y si quieren mantenerse actualizado o saber más información, pueden acceder a nuestro site, ¿no? Que es otracienciaabierta.carisma.org.co. Bueno, el tema de hoy es cambio climático y la participación ciudadana más allá de donantes de datos. Y tenemos dos invitados. El primero que nos va a hablar es Alan Yu, que es un brasileño y que como yo va a usar todo su portuñol salvaje para comunicarse con nuestros compañeros de América Latina. Bueno, Alan va a presentarnos la charla Ciencia Ciudadana, Cambios Climáticos y Participación, conectando redes para un conocimiento común. Alan tiene mucha experiencia e iniciativas en la zona costera de Brasil y con ciencia ciudadana, y tiene algunas interrogaciones muy interesantes para que nosotros pensemos un poco, ¿no?, cómo se desarrolla la participación ciudadana en esas iniciativas. Alan es profesor visitante del programa de posgrado en Desarrollo y Medio Ambiente, PRODEMA, de la Universidad Federal de Paraíba. Participa del Laboratorio de Ciencias Ciudadanas de la Universidad de Lagos, el CINDALAB, que es un grupo de investigación, ciencia abierta e innovación ciudadana en Brasil, y BICT y UFRJ, y también de la Red de Colaboración en Investigación en Economía Ecológica, Gobernanza de Bienes Comunes y Justicia Climática con la Universidad de York. También queríamos agradecer a la participación de Alan y del apoyo de su grupo de investigación Readapta. Entonces, Alan, puedes empezar y después yo presento a Francisco Arauz, nuestro segundo invitado. Dale, muchísimas gracias, Anne, para arriesgar aquí con mi portuñol salvaje. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Dime si puede ver en pantalla. Ya, eso. Bueno, un gusto estar con ustedes en esta charla y para compartir un poco del trabajo que estamos haciendo relacionado con el cambio climático y participación ciudadana. Que, bueno, que me gustaría contar un poco a ustedes dos proyectos que nosotros estamos siguiendo, haciendo este trabajo. Uno relacionado en Brasil, efectivamente, que tiene que ver con este logotipo aquí abajo, ya, para construir una red de observación brasileña de cambio climático con comunidades tradicionales. Y el otro que es parte del trabajo que estamos justo haciendo en la Universidad de los Lagos, en tiempo que estaba trabajando con Francisco Arauz, que es nuestro otro invitado de este panel. Bueno, para contar un poco de estas dos experiencias, quiero partir un poco, claro,
esta llamada acá, nosotros estamos todos trabajando en el contexto de una ciencia abierta y una ciencia ciudadana, y me gustaría traer, claro, esta figura que representa una idea que nosotros no solo queremos trabajar con acceso abierto, con investigación abierta y datos abiertos, pero también con un modo de involucrar a la persona para promover este tipo de diálogo de saberes, para finalmente hacer una coproducción de este conocimiento que puede ser compartido entre distintos actores. En general, el concepto muy ya conocido para muchos, pero es como un encuentro de esta colaboración de amadores interesados, personas interesadas en determinados temas, con investigadores de temas específicos también, para hacer esta divulgación de la información y la coproducción del conocimiento, donde quiero explorar un poco con los ejemplos que quiero traer a ustedes. Hoy en día hay un par de iniciativas en ciencia ciudadana, en nivel global, para todos lados, desde la Australia, Europa, Estados Unidos. Y acá nosotros tenemos la RICAP, que es la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa, y tenemos la Red Brasileña de Ciencia Ciudadana, y donde también se desarrolla como en paralelo, pero en colaboración, una plataforma que se llama CIVIS también, donde nosotros también somos colaboradores para esta producción de conocimiento en ciencia ciudadana. En términos de tema relacionado con el cambio climático y desastres, quiero destacar al menos el trabajo del Centro de Monitoreo y Alerta Temprano de Desastres Naturales de Brasil, junto con el programa de SEMA de Educación, que es justo involucrar las escuelas y comunidades de aprendizaje para esa producción y observación de cambio climático y desastres también. Hay una iniciativa en la Amazonia brasileña, pero no se restringe solo a la Amazonia brasileña, pero el sistema de observación y monitoreo de la Amazonia indígena, que también utiliza de la tecnología digital para hacer esta observación junto con las comunidades indígenas allá. Y específicamente muy reciente, inicio de este año, yo creo, final del año pasado y inicio de este año, están haciendo un trabajo que utiliza este aplicativo que se llama Datos a Prueba d'Agua. No sé la traducción general, pero la idea es como involucrar a la persona a construir su propio, como se dice, pluviómetro para hacer recolección de datos, pero mostrar cómo significativo es entender la cantidad de lluvia y utilizar esto en un aplicativo para trabajar en red. Entonces, es un trabajo muy interesante que hoy estamos acompañando desde Brasil. Pero para comentar un poco de la experiencia, quiero decir que desde 2014-15, nosotros participamos de este proyecto que se llamó Ciencia Abierta Ubatuba, que se queda en el litoral norte de São Paulo, en Brasil, sudeste de Brasil, para promover prácticas abiertas y colaborativas de una ciencia que involucra saberes ancestrales de conocimiento no formal, junto con la investigación. Y desde ahí empezamos a trabajar con el grupo del BICT, que Anne presentó ahora, y junto con Sarita Oldagle, que coordinó este proyecto Ciencia Abierta Ubatuba, nosotros empezamos a trabajar con este proyecto que se llama CODAP. ¿Ya? Bueno, estamos hablando de cambio climático y hoy en día estamos cada vez más trabajando con estas modelaciones para indicar índices o indicadores, por ejemplo, de riesgos costeros, para mostrar también los efectos de la Niña y el Niño para las comunidades en toda la zona costera, pero también la zona terrestre, que no está efectivamente en la zona costera. Y estamos hablando de un escenario cada vez más frecuente y con una magnitud más fuerte de este tipo de amenaza,
que pueden ser eventos climáticos extremos, como olas de calor, como inundaciones, ciclones, etcétera, pero también eventos de inicio lento que nosotros llamamos como aumento de temperatura o aumento del nivel del mar y acidificación de los océanos. Entonces, este tipo de escenario nosotros estamos viendo con cada vez más frecuencia, más rápido, e impacta a las personas. Entonces, el problema que nosotros partimos desde las dos iniciativas en general es cómo estos impactos del cambio climático afectan comunidades tradicionales en la zona costera. También hay una observación que falta datos de observación local. Por un lado tenemos modelaciones, etcétera, para el aumento de temperatura o nivel medio del mar, pero son observaciones en escala más regionales. Pero falta en una escala más local utilizar estos datos, por ejemplo, para toma de decisiones. Y sobre todo una necesidad cada vez más grande de hacer esta comunicación y diálogo entre ciencia y sociedad. Y por eso nosotros tenemos como parte de la metodología una ciencia ciudadana que sea efectivamente participativa. Entonces, solo para mostrar una idea del Coadapta Litoral, nosotros trabajamos en este lugar acá, en sudeste de Brasil y sur de Chile, ¿ya? En estos lugares aquí son 3 comunas, ciudades: Paraty, Ubatuba, Caraguatatuba, Maullín, Dalcahue y Quellón, al sur de Chile, para construir y hacer una formación con comunidades costeras, pero sobre todo las comunidades tradicionales. Entonces trabajamos con los mapuche en Chiloé, en Quellón, efectivamente, los pescadores artesanales también, aquí en Dalcahue y Maullín. En Brasil trabajamos con las comunidades de pescadores artesanales y quilombolas, que son afrodescendientes, que utilizan de sus saberes ancestrales también del uso del territorio y su propia cultura. Entonces, utilizamos un abordaje para trabajar la formación con ellos, para hacer la cartografía social, el mapeo participativo y las observaciones a partir de ellos, como observo, para integrar con los datos, por ejemplo, que son producidos por instituciones oficiales, tanto en Brasil cuanto en Chile. Y parte del trabajo también fue hacer el trabajo con las escuelas. Entonces, por ejemplo, construir los pluviómetros de bajo costo, por ejemplo, utilizando como botellas de plástico para hacer un pluviómetro artesanal. Entonces, para hacer la medida y distribuir esto en un mapa para que esta comunidad de escuelas trabajase con sus propias comunidades de entorno, para saber, mira, hoy llovió, por ejemplo, 100 milímetros en 24 horas, pero ¿qué significa eso en mi territorio? ¿Por qué es distinto en otro, y etcétera? Para empezar a discutir que el tipo de riesgo, desastres o amenaza que ocurre no es igual en determinados lugares. Entonces hay que crear estrategias distintas también. Entonces, parte de este trabajo con las escuelas fue trabajar la formación, utilizar el sistema de información geográfico, por ejemplo, para mostrar cómo hacer la sobreposición de tipos de riesgos, como por ejemplo las casas y las rutas de evacuación que se puede hacer desde una amenaza de inundación o de derrumbe, por ejemplo, ¿ya? Y parte del trabajo también fue hacer una vinculación, un trabajo en colaboración con la Red de Educación para Reducción de Riesgo de Desastres en el litoral norte de São Paulo. Haciendo esta parte de lo que es una ciencia ciudadana, qué es un mapeo participativo, cómo utilizar ese mapeo y cómo construir comunidades de aprendizaje con las escuelas y las comunidades. Bueno, este fue el trabajo del Coadapta hoy en día. Y con auxilio, con apoyo
del British Council, por ejemplo, y esas universidades tanto de la Inglaterra cuanto de Brasil, como Universidad de Alagoas, empezamos un trabajo que fue a partir de un workshop que se llama Empoderamiento de las Comunidades Tradicionales en la zona costera de Brasil para adaptación a esta crisis climática. Entonces, utilizando el abordaje del Coadapta, nosotros expandimos o ampliamos la idea para trabajar en la zona costera de Brasil. Entonces, la idea fue muy similar con lo que hicimos en el Coadapta, ya, de trabajar con estudiantes, con comunidades tradicionales, el uso, por ejemplo, de tecnologías de georreferenciamiento, tecnologías digitales, con esta idea de planificar lo que vamos a hacer, los datos, hacer las formaciones, hacer la aplicación, pero la aplicación hecha desde la comunidad local, o sea, una idea de una investigación-acción, y analizar de forma conjunta estos datos para finalmente hacer la diseminación de los resultados. Entonces preparamos, por ejemplo, este kit de mapeador o de personas para la comunidad local, para hacer la recolección de datos como GPS. Utilizamos un formulario survey también, con preguntas, entrevistas sobre cambio climático, la ganadora de voz, justo para hacer esa recolección. Y utilizamos esta plataforma, el mapa de historias, el Story Map, el Survey 123, que es este formulario, y colocamos todo eso en una plataforma que voy a hablar un poco más adelante para ustedes, que es una plataforma en nivel global, pero utilizando los datos locales que recolectamos en proyecto en Chile y en Brasil. ¿Ya? Entonces, analizamos 7 lugares en Brasil, ¿ya? Que son Pará, Sergipe, Alagoas, Rio de Janeiro, Bahía, São Paulo y Santa Catarina. Entonces, en al menos 6 regiones distintas, para trabajar con distintas comunidades locales también con esta abordaje, esta metodología de recolección de datos. Entonces, nosotros juntamos investigadores que son de cada universidad que participó de ese proyecto, junto con una comunidad local. Entonces, siempre había la comunidad local en integración, trabajando juntos con estos investigadores que están del lado acá, justo con una idea de empezar a construir esta red de observación sobre los impactos y adaptación al cambio climático. ¿Ya? Entonces, parte de este resultado en poco tiempo, como fue 2, 3, 4 meses de aplicación, nosotros distribuimos observaciones, que son estos puntitos en rojo, 137 observaciones locales, con entrevistas abiertas como para contextualizar lo que estamos observando en terreno. Y parte de este resultado también fue vinculado a una plataforma que se llama Indicadores Locales de los Impactos del Cambio Climático, promovido, coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y donde utilizamos y empezamos una colaboración con ellos. Entonces, la primera cosa fue hacer esta plataforma a la traducción para el idioma portugués. Y ahí empezamos a como migrar parte de esta metodología para la plataforma Litchi. Entonces, en este momento estamos como produciendo ese guión de observaciones locales con las comunidades locales. Parte del trabajo fue también hacer un ciclo de diálogos con el proyecto Litchi, que estaba comentando a ustedes, para mostrar lo que se puede hacer en escala, en nivel local, pero para compartir en nivel global, ¿sí? De observaciones locales. Y en ese momento también migrando no, pero haciendo otra vinculación a esta red de observación de indicadores locales de impactos de cambio climático, que es Lithium. Entonces, parte de los datos del Coadapta, nosotros estamos haciendo la migración por una plataforma abierta,
como para compartir, pero para también hacer la divulgación de cómo se observa estos impactos del cambio climático en nivel local. Bueno, lo que quiero plantear con esta presentación, que es un poco rápida, pero la idea de hacer esta participación cuando estamos trabajando con la idea de ciencia ciudadana. Entonces, nosotros ya conocemos bastante el trabajo de Mukia Clay, Ricky Bonney, y la idea, y Jennifer Chirk, por ejemplo, y la idea general es como salir de este nivel de contribución hacia una co-creación. O sea, queremos como construir juntos preguntas que hacen sentido también para la comunidad y no solo para la investigación, en general académica. Entonces, para crear eso hay que crear también espacios de diálogos para eso. Entonces, es un poco que en los cursos de formación y de trabajo junto con la comunidad estamos planteando con este tipo de trabajo. Para salir de la producción de masa, no solo quedar ahí, la verdad, pero para una ciencia que va a ser de una forma mucho más colaborativa, por así decir. Entonces, la idea que quiero hacer para discusión de esta charla es también cómo hacer esta ciencia ciudadana para un conocimiento común que sea compartido, no solo con investigadores, pero con las comunidades locales también y tradicionales. Entonces, este diagrama es una idea que María Tengo tiene trabajado con la participación de distintos sistemas de conocimiento, por ejemplo, para hacer este espacio de saberes distintos, pero que se pueden compartir y que puede hacer una síntesis a partir de estos momentos de trabajar de forma más colaborativa. Bueno, para terminar, me gustaría, está en portugués, pero no hay problema, yo creo. Por un lado, nosotros queremos trabajar con autonomía, protagonismo, creatividad de la comunidad, colaboración, pero también nosotros encontramos con poder, porque finalmente nosotros cuando hablamos de participación hay que preguntar quién participa y cómo participa. Entonces, hay que ir más allá justamente de la recolección de datos, pero también involucrar a la persona como un protagonista del proceso de producción de este conocimiento y promover este tipo de diálogo. Entonces, hoy estamos trabajando con esta idea de trabajar en red, conectando, colaborando con estas comunidades de aprendizaje, justamente que son comunidades que ya he hecho trabajos en solidaridad para compartir experiencias y compartir conocimientos comunes también. Bueno, aquí está nuestra red de colaboración, es mucho mayor, más grande que eso, pero un poco de la idea de este encuentro de cientistas amadores, cientistas expertos que en la verdad en este conocimiento común nosotros tenemos planteado junto de esos proyectos. Bueno, muchas gracias y quedo atento a sus comentarios. Gracias, Alan. Bueno, animo a todos nuestros asistentes que hagan preguntas en el chat. La idea justamente es que tengamos una presentación más corta para poder después hacer preguntas y dialogar un poco más libre, ¿no? Entonces ahora vamos, bueno, yo por lo menos ya tengo aquí 2 o 3 cuestiones para Alan. Y vamos a la segunda parte, que estaremos con Francisco Arauz, que nos va a presentar una charla llamada Centinelas Comunitarios, Investigación, Acción para la Transformación. Francisco es profesor asociado de la Universidad de Los Lagos, Chile, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y de Políticas Públicas, CEDER ULAGOS, y director del Laboratorio de Ciencia Ciudadana de la misma Casa de Estudios. Muchas gracias, Francisco.
Hola Ani, muchas gracias por la invitación. Hola Alan también. Saludo a todos y a todas que nos están viendo por las diversas plataformas. Yo les voy a hacer la presentación, voy a compartir mi pantalla, pero primero también quería aprovechar de mencionar, tú Ani al comienzo hablaste de cómo este tipo de ciencia, o ciencia abierta o ciencia ciudadana, tiene una larga trayectoria en América Latina, ¿no? Y yo, bueno, en las clases que hago he intentado también situarnos y vale la mención a la investigación acción participativa, ya que estamos en Bogotá, de Orlando Fals Borda, y bueno, y la educación popular de Paulo Freire. Yo diría que son dos grandes como trayectorias intelectuales latinoamericanas que un poco dan cuenta de esa trayectoria que tal vez hoy asume otros nombres, pero que yo diría que beben un poco de esa misma fuente. Dicho eso, entiendo que ya están viendo mi pantalla o aún no, sí, ya. Déjenme arreglar acá. Ok. Bueno, la presentación, Ani ya mencionó ya mencionó el título. Le voy a hablar de una experiencia concreta, de un trabajo que hemos desarrollado principalmente con comunidades indígenas del sur de Chile, de la Patagonia chilena, comunidades mapuche, huilliche, en su mayoría, y cómo eso se ha ido extendiendo a otras experiencias con otros grupos sociales. Bueno, ¿cómo nace el proyecto? Esto me parece muy relevante porque en realidad gran parte de los procesos de investigación, acción que realizamos, comienzan con un problema, o con un problema ya sea una pregunta de investigación, un problema de investigación, pero en este caso con problemas que que las personas que habitan los territorios en los cuales trabajamos tienen. Y en nuestro caso se relaciona con la grave contaminación ambiental que sufre la zona marino-costera de la Patagonia chilena, en particular, producida por una gran industria que se emplazó en este territorio desde hace aproximadamente unos 40 años, que es la producción industrial del salmón, un salmón que se orienta principalmente a la exportación, y que continuamente, regularmente, cada 5 o incluso menos, está generando serias crisis ambientales. Y bueno, lo que ustedes pueden ver aquí es un relato de Daniel Canullán, que es un dirigente de la zona de Melinca, donde comienzan los archipiélagos de la Patagonia, que menciona en ese diario, que ustedes pueden ver ahí, que es el diario regional, y habla un poco de un fenómeno que ocurrió por ahí por el año 2016, cuando hubo una gran mortalidad de salmones. Muchas toneladas de salmones murieron, estos se depositaron en el mar, y después a partir de ese proceso se generó una serie de acontecimientos ambientales que afectaron los recursos naturales y que desembocaron posteriormente en una grave crisis social. Hubo protestas durante varios meses, sobre todo en la mayor isla de este archipiélago, que es la isla de Chiloé, y que nos habla también de un poco de cuáles son las respuestas que los grupos locales, que los territorios están dando a estos procesos de transformación ambiental. Bueno, y sobre esa base, un poco en ese contexto es que nosotros como grupo de investigación y como laboratorio hemos estado investigando, pero también colaborando con la implementación de una ley que entrega derechos territoriales para pueblos originarios sobre la zona marino-costera, sobre la base de creación de una suerte de áreas marinas protegidas administradas por comunidades indígenas. Entonces, en ese contexto, nosotros estábamos investigando este proceso y surgieron una serie de demandas de las propias comunidades para la investigación científica acerca de cómo poder apoyar el proceso de implementación de esta ley. Y sobre esa base lo que hicimos en conjunto fue desarrollar y aplicar una estrategia de monitoreo participativo de las condiciones socioambientales de los territorios, y nuestro piloto que lo hicimos durante el año 2000, entre el 2019 y el 2020, lo hicimos precisamente en una de estas áreas marinas indígenas, a través de la formación de nodos ciudadanos que nosotros llamamos los centinelas comunitarios. Lo que buscamos también es visibilizar las transformaciones de estos territorios a través de una plataforma de datos geoespaciales participativa, que se las voy a mostrar un poco más adelante, que está en desarrollo. Y finalmente contribuir al cuidado y protección del patrimonio biocultural de los territorios por medio de este monitoreo ciudadano y el desarrollo de un sistema de alerta temprana que permita, por ejemplo, avisar o alertar cuando hay un proceso de afectación ambiental o socioambiental.
Entonces, un poco también recogiendo la experiencia de varias iniciativas, iniciativas hermanas, diría yo, que hacen, por ejemplo, monitoreos participativos de fauna o de fauna marina. Nos dimos cuenta de que había también una necesidad de ir construyendo una metodología que fuese lo más simple y sencilla posible, pero que sí permitiese a diferentes grupos con diferentes tipos de conocimientos poder desarrollar un monitoreo participativo a partir de una propuesta de pasos y de algunos protocolos a seguir. Y por lo tanto lo que propusimos fue una metodología dividida en 4 etapas, donde uno prepara, donde la comunidad acuerda sus intereses y objetivos del monitoreo, luego se organiza, que es cuando en el fondo se determina y se define quiénes van a ser el grupo de centinelas comunitarios. Luego la ejecución, que también tiene sus propios indicadores y sus propios pasos, que en el fondo es cuando se crean y se envían los registros al equipo del laboratorio. Y finalmente la divulgación o difusión, que es cuando se organizan, se comparten y se difunden los datos, y principalmente a través de una plataforma informática que desarrollamos, que ya está en el aire. Si ustedes entran la pueden ver, que está en la dirección www.centinelascomunitarios.cl. Ahí nosotros proponemos una serie de dimensiones de los territorios y maritorios a monitorar. Nos interesan no solo las cuestiones ambientales, sino que también las cuestiones sociales. O sea, consideramos que los territorios son espacios de vida donde la naturaleza y la cultura, el ambiente y la sociedad están en una constante interacción. Por lo tanto, es difícil excluir algunos de esos elementos y preferimos integrarlo. Entonces, se puede monitorear biodiversidad, se puede monitorear cambio climático, se puede monitorear amenazas ambientales, se pueden monitorear paisajes culturales, hitos, por ejemplo, del territorio, prácticas de explotación de algún tipo de recurso natural, prácticas comunitarias de recolección de algún, bueno, de algún recurso natural, prácticas rituales, prácticas comunitarias, por ejemplo, asociadas al pasatiempo, a la vida en comunidad, y historia y memoria asociada precisamente a estas trayectorias vitales de los grupos humanos en los diversos territorios. Eso, cada uno tiene su propia descripción y algunos ejemplos de a qué nos referimos con cada una de esas dimensiones. Esto es más o menos esto es una ilustración de más o menos el territorio en el cual nosotros trabajamos en el sur de Chile, en la Patagonia, un territorio altamente complejo, altamente rico en biodiversidad y en sociodiversidad, múltiples intereses, algunos asociados a comunidades que dependen directamente de los recursos naturales y otros también a procesos industriales, como yo les mencionaba, pero un poco en ese contexto en que nosotros nos estamos moviendo. Y ahí les voy a contar ahora específicamente de nuestro primer caso que realizamos. Lo realizamos en una localidad que se llama Carelmapu. Carelmapu en el idioma mapuche, en mapuzungún, significa tierra verde. Y lo hicimos de un EMPO. EMPO es la sigla para Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, estas áreas marinas indígenas protegidas que yo les mencioné al comienzo. Esto lo realizamos entre abril y mayo del 2021, y fue realizado por miembros de las comunidades indígenas una asociación de comunidades indígenas. Reúne a cerca de 6 comunidades, son en torno a 150 personas. En total, nosotros trabajamos con 5 personas. Y se realizaron aproximadamente 35 reportes sobre estas dimensiones que están acá: biodiversidad, amenazas ambientales y paisajes culturales. Este es un ejemplo de un video. Esto fue enviado por un pescador artesanal, miembro de las comunidades, que en su trabajo nos envió este video. Se me olvidó decirles que el medio de monitoreo son teléfonos celulares. Nosotros armamos grupos de mensajería, grupos de WhatsApp, utilizamos la plataforma WhatsApp. Para crear grupos, armamos unos chats donde nosotros, como miembros del laboratorio, participamos. Y las personas son orientadas, entrenadas primero, pero son orientadas a enviarnos una serie de informaciones sobre un registro que ellos quieren realizar. Lo que les pedimos es una descripción del lugar, que puede ser escrita o un audio, una foto o un video que ilustre lo que están observando, y su localización a través de la propia localización que ofrecen los teléfonos. Esa información nosotros la sistematizamos, generamos unas bitácoras de cada experiencia y luego la pasamos a la plataforma que yo les voy a mostrar. Pero este es un video, por ejemplo, nos envían este tipo de material.
Bueno, no sé si ustedes escucharon el sonido, pero si no, yo se lo describo. En el fondo era el sonido del motor de la embarcación, una embarcación como la que ustedes pueden ver aquí abajo, donde él no envió el video, pero es interesante el relato que habla de la ausencia de lobos marinos, que es un mamífero marino muy común en la costa de Chile. Y la observación que nos dice sobre un lugar que está dentro de esta área marina indígena, que se llama la isla Doña Sebastiana, y dice, esta parte se conoce como la Piedra del Lobo, esa piedra que estaba en el video. Hace 3 años estaba llena de lobos, actualmente ya no se ve ninguna de estas especies. Dicen que los barcos pesqueros cazaron los lobos para hacer carnada. Y a veces viene una lancha de Ancud, que es un lugar cercano, a ver las loberas y ya no hay nada, era un lugar turístico también. Entonces es súper interesante ver cómo ahí la dimensión es la biodiversidad, pero hay también una memoria histórica asociada al trabajo de esta persona en particular, que nos habla un poco de ese proceso de transformación que está viviendo la naturaleza, y en este caso esta especie en particular respecto, no sabemos de sus hábitats o bien de algún tipo de amenaza que esté sufriendo, algún tipo de presión. Ahora les voy a hablar de otro caso. Bueno, esto nosotros lo hemos seguido haciendo y aquí lo realizamos en otro contexto. Esto es una laguna cordillerana, de la cordillera a la costa. Nosotros tenemos los Andes y la cordillera a la costa también relevante, donde existen también comunidades indígenas que habitan esta laguna, y hicimos un proceso de sentinelaje en este sector. Esto es parte. Las imágenes que ustedes están viendo, las ilustraciones, son de un colaborador, de un ilustrador y diseñador gráfico, Sebastián Pablo, quien nos ayuda con las ilustraciones, pensando en esta idea del lenguaje, de encontrar un lenguaje común, y después con la elaboración de las bitácoras de monitoreo. Esto fue realizado entre septiembre de 2021 a febrero de 2022 por miembros de la comunidad indígena Rayen Colafquén de este lugar. Se hicieron 20 reportes aproximadamente, y bueno, biodiversidad, amenazas ambientales, prácticas, memorias e historia. Y ellos se autodenominaron Cusrupuyehue Incatujo, que es algo como los defensores de la laguna Cusrupuyehue, que es el nombre de la laguna en la cual trabajamos. Por ejemplo, estos dos son 2 registros que nos envía Víctor Cuchipe, que es la persona que ustedes pueden ver acá en su embarcación, y es interesante que muestra, en la foto que está a mi izquierda, muestran un tronco, es como un tronco que está ahí, al parecer sin mucha historia, pero cuando nos envía el relato, Víctor nos cuenta de cómo era la navegación en esta laguna hace 40, 30 años, que también era cuando este sector estaba mucho más poblado. Hoy está ocupado en gran parte por grandes monocultivos de pinos para la industria forestal. Y nos habla un poco de cómo se ha ido transformando este territorio. Nos dice, bueno, la navegación en bote a través de la laguna era común en épocas pasadas. Las personas, las comunidades viajaban, por ejemplo, desde un lugar que se llama Rincón a otro lugar que se llama Trinidad, para tomar su locomoción para ir a la capital, a Osorno, o para llegar a los lugares de las labores forestales que existían en ese tiempo. En las fotos se ve una antigua embarcación de madera y pino oregón de gran duración, y un atracadero, ese tronco que estaba en la foto anterior, que era utilizado por don Segundo Cuchipe de Uquemán, que lo llamaban Niebla, una persona que ya falleció, pero que está viva en la memoria de su familia y de las personas de la comunidad, y que nos habla también de cómo ha ido transformando el paisaje en este sector. Bueno, solo para ir cerrando, con estos registros nosotros armamos unas bitácoras de monitoreo, y llevamos la información a una plataforma. Las bitácoras ustedes también los pueden encontrar, tenemos videos, bueno, está la metodología descargable que se llama sentinelascomunitarios.cl. Y si ustedes entran a cartografía pueden ver un mapa como este. Es lo último que nos falta por desarrollar, estamos mejorando la visualización, pero básicamente lo que hace es generar un proceso o una visualización geoespacial de los diversos registros que se están realizando, con la intención de poder acompañar y poder monitorear más regularmente los diversos territorios en los cuales trabajamos y en los cuales quieren realizar esta iniciativa. También al mismo tiempo hemos estado desarrollando, en el marco de un proyecto de postdoctorado del colega Jaime Cursach, una herramienta digital para hacer vigilancia orientada principalmente a humedales urbanos, se llama Vigilab,
que lo que busca es hacer registros de biodiversidad, pero también generar denuncias ambientales que pueden estar afectando a humedales urbanos. Eso lo estamos, bueno, el colega Jaime lo está piloteando en 3 humedales urbanos de acá, o sea, humedales costeros de la zona, de la región en la cual vivimos. A modo de cierre, decirles que lo que nosotros hemos aprendido y me parece que son algunos aprendizajes, es que primero los ciudadanos son protagonistas y hay que buscar apoyar ese protagonismo en el cuidado de los territorios, entendiendo cuidado como estrategias y prácticas amplias de protección y conservación, más allá de los arreglos institucionales que puedan existir. Luego, que las tecnologías sean apropiadas y pertinentes, es muy relevante hacer ese vínculo entre el desarrollo tecnológico y los fenómenos y los procesos sociales a nivel local. Luego, la posibilidad de que este tipo de información pueda influenciar políticas de gestión territorial y de conservación, principalmente a partir de cómo las universidades pueden legitimar información recogida a través de, por ejemplo, estrategias participativas. El diálogo de saberes y la integración de múltiples conocimientos, eso es muy relevante, y yo diría que ahí el lenguaje es un elemento central para lograr esa integración. Y finalmente, la idea de que el conocimiento es un bien común. Y por lo tanto, sobre la base de establecer que ese conocimiento genera un conjunto de bien común, es muy importante cómo se gobiernan los datos, el establecer protocolos y acuerdos locales para el uso común de esos datos. Y creo que me quedo ahí. Muchas gracias, ahí están todos los links y los vínculos, y bueno, podemos seguir conversando. Voy a dejar de compartir y creo que ya estamos. Gracias, Francisco, muy puntual, incluso tenías aún ahí algunos minutitos, pero bien. Tenemos una pregunta en el chat y animo a los asistentes que hagan sus preguntas, no se pongan tímidos. Aquí somos todos amigos y además se puede escribir, ¿no? Entonces empiezo con la primera, que va a Alan, mientras los demás se animan a poner sus preguntas. La primera es de Indira Ángela Luisa Eizaguirre, creo que es así. Y nos dice, muy bueno, Alan, quiero saber si quería te preguntar cómo puedo replicar ese pluviómetro. Y si tiene alguna tecnología social tradicional para la temperatura y nivel del mar. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Indira. Indira Eizaguirre, Anne, fue una colega que trabajó conozco en este trabajo de las comunidades tradicionales en Brasil. Y Indira está en Pará, en Braganza, por ejemplo. Bueno, Indira, compartí en el chat el enlace del programa Semadén Educación, porque, bueno, hablé un poco rápido, pero la idea de este programa es que hay un conjunto de actividades participativas, que es desde la construcción de este pluviómetro artesanal, pero también de mapeo participativo, de ilustración de cómo funciona una cuenca hidrográfica. Entonces, en este enlace se puede ver directamente cómo se hace la construcción y replicación de esta idea. Entonces, todo el trabajo que hicimos, por ejemplo, con la escuela en Brasil, fue como un catastro en el programa SEMA de Educación. Y en este catastro de la institución, la escuela, junto con un profesor, nosotros desarrollamos y replicamos esta idea de esta metodología para mostrar en un mapa que se puede ver en el enlace del SEMA de Educación, donde se está haciendo este tipo de trabajo. Y ahora con el app que se llama Datos a Prueba de Agua, se puede hacer la construcción de pluviómetro artesanal y vincular este pluviómetro al app en el teléfono. Entonces la persona está como haciendo este monitoreo en su propia comunidad y se puede subir directamente datos en tiempo real, lo que está observando de las lluvias y los impactos de eso también. Entonces con eso estamos como trabajando con la misma idea de construir grupos locales
para que entienda y cómo se puede hacer este propio monitoreo y replicar una idea de red. Eso. Pero a la otra pregunta no conozco todavía. ¿Dónde está la pregunta? Tecnología social, temperatura y nivel del mar. Luego, La tortuga, ¿no? Me acordé de la tortuga. Entonces, Tartaruga. Pero la idea más, hay un proyecto que nosotros estábamos hablando con Francisco Arauz en el tiempo que estaba en la Universidad de los Lagos, de traer una tecnología que se llama Tortuga Guardian. Pero más que la medición de temperatura, la tortuga también hace la medida de microplástico. Entonces es una idea multisensores para multimonitoreo también. Pero esa es una idea. Y la otra, la construcción, por ejemplo, de reglas, como medición de reglas, subida y descida del nivel del río, pero no del mar. Entonces, bueno, un poco de esas tecnologías. Voy a compartir por aquí. Francisco, ¿tienes alguna sugerencia sobre esa cuestión? No, yo diría que Alan mencionó todas. Bien. Bueno, entonces yo tengo una pregunta porque los dos han hablado, ¿no?, de datos como un instrumento para algún tipo de incidencia política, ¿no? Pero mi pregunta Alan dijo datos para la toma de decisiones y Francisco ha comentado que había demandas de la comunidad para apoyar la construcción de una ley. Entonces imagino que esos datos ayudan en el debate, ¿no? Y quería preguntar, en la experiencia de ustedes, ¿cómo se da esa cosa? ¿Se escuchan después que tenemos ya el monitoreo y algún tipo de sistematización de esos datos? En general, ¿en qué foros se presentan? ¿Quién son las personas que están ahí? ¿Cuál es el tipo de la recepción, no? Porque Francisco también nos cuenta que un rol de la universidad podría ser ayudar, ¿no?, a validar esos datos. Entonces quisiera saber un poco, ¿no?, cómo eso se da en la realidad. ¿Comienzo yo? Sí, puede ser. Ya. Bueno, de diversas formas, yo diría que no hay un canal preestablecido. Depende mucho de cuál es la dinámica local, política, en la cual se da el monitoreo. Yo diría que tiene unas más informales, por ejemplo. A nosotros nos pasó que dentro de los ejercicios de monitoreo, en el primer caso, apareció un sitio arqueológico o resto arqueológico. Y a partir de ese registro, nosotros, y también de nuestros propios contactos con arqueólogos, aquí la institución pública encargada sobre el Consejo de Monumentos Nacionales, pudimos como acercar ese descubrimiento o ese registro con las personas, las instituciones que pueden apoyar ese proceso. Y luego, a partir de ese mismo fenómeno, surgió la necesidad de poder generar algún tipo de formación acerca de paleontología, acerca de sitio arqueológico, y armamos un webinario solo sobre eso, destinado a la comunidad y al liceo, a la escuela local. Y eso fue, digamos, informal, no siguió ni un canal preestablecido, pero funcionó. Y ahí yo diría que hay un camino. Y el otro, en el que estamos trabajando en la actualidad, y que lo vamos a pilotear durante el próximo año, que es la posibilidad de establecer un sistema de alerta, que yo lo mencioné al final, en un área protegida. Por ejemplo, esta zona también hay un área protegida en un río, en el río Maullín, y lo que queremos proponer es, a partir de la metodología, poder, y con la curaduría, con la participación de investigadores, poder proponer un sistema de alerta temprana que permita el monitoreo de esta área protegida a partir de un monitoreo ciudadano y comunitario. Entonces ahí en realidad nuestra labor va a ser montar los protocolos, la metodología, probarlo y entregárselo de alguna forma al gestor, que en este caso es el municipio de la localidad, y entregarle digamos, el método armado desde la comunidad, los nodos locales que generan la información,
los protocolos para la verificación de los datos y la posterior los canales de comunicación, que puede ser un canal más bien de divulgación o puede ser una denuncia ambiental al órgano que corresponde. Eso lo vamos a probar el próximo año y veremos ahí cómo nos va, pero en términos del proyecto es más o menos ese el diseño. Y ahí me quedo, Alan. Bueno, que me gustaría agregar a esta discusión es que, bueno, aún la verdad es que las instituciones productoras de los datos de riesgo, de vulnerabilidad, de observaciones climáticas, traen siempre la idea que los datos locales, o sea, cómo se produce, hay que ser validado. Esta discusión general de si vamos a utilizar eso como toma de decisiones o no. Entonces, como estaba diciendo, que hay muchas oportunidades para nosotros trabajar con esta idea de las observaciones locales, pero se encuentra con este desafío. Este desafío que yo creo que es un poco más profundo de cómo desmitificar que este tipo de recolección se podría trabajar con esta idea que Francisco está trayendo de una validación que sea comunitaria, algo que la ciencia ciudadana está haciendo. Entonces, una idea de encuentro de expertos en un asunto, pero dar la idea y oportunidad también del ciudadano común compartir, recolectar y aprender con ese proceso. Claro que para eso hay mucho más tiempo que necesitamos para producir este tipo de comunidad de aprendizaje. Pero, por ejemplo, me gustaría mencionar este proyecto SEMA de Educación de Brasil, porque la idea es que cada vez más las escuelas y comunidades están produciendo datos locales. Entonces, eso cuando se aparece para las personas en general, las personas empiezan yo podría contribuir también, ¿cómo hago? ¿Y cómo puede hacer esta validación de datos? Y bueno, me gustaría solo continuar un rato con esta discusión porque Indira he hecho otra pregunta que tiene a ver con la gobernanza de datos. Entonces, no tuve tiempo también para hablar de eso, pero los datos, por ejemplo, que el Coadapta produció junto con la comunidad para la comunidad, están en una idea de los principios del fair care, o sea, que estos datos sean encontrables, mucho más fáciles, accesibles, etcétera, pero con los principios de quién se produce. Y ellos que deberían ser y que son los dueños de estos datos. Pero para eso hay que construir estos protocolos que Francisco está diciendo. El proyecto Lichón, por ejemplo, hay una serie de publicaciones y protocolos ya publicados sobre el data sovereignty, o sea, esta soberanía de datos que estamos hablando, efectivamente. Porque, claro, hay efectivamente un conflicto entre lo que estoy produciendo en dato local y lo que la gestión a veces va a utilizar este dato por intereses específicos. Pero eso, hay desafío, pero hay caminos para seguir. Bueno, no sé, has dicho care, ¿no? Como de cuidado, ¿no, Alan? Datos fair y datos care, ¿no? Ah, bueno. Eso. Ah, ok. Eso me pareció bastante interesante, la idea de validación comunitaria de los datos también, porque ahí en el trabajo de ustedes se ve que se cambian un poco los roles. Cuando Alan nos comparte que tiene un kit de mapeador de la comunidad, a mí me suena como un kit de investigador, ¿no? Porque está ahí haciendo su propia investigación y compartiendo metodologías. Y cuando ponemos ahí también una validación comunitaria, esa persona se convierte en un evaluador, que son dos roles que en general no la comunidad, bueno, lo primero sí por donación de datos en Cilia, pero el segundo en general no está. Incluso hay
muchos proyectos que tienen también comités comunitarios, ¿no? Justamente a nivel CARE, ¿no? Porque me parece interesante también destacar que el CARE tiene que ver también que esos datos su utilización también no haga daño a la propia comunidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante dentro de todo lo que hemos hablado hoy. Y bueno, yo tenía una última pregunta, si la gente del chat no se anima, es porque me pareció muy interesante el sistema de documentación que Francisco contaba, que era un WhatsApp, la herramienta más accesible y sencilla que se puede tener, como con una foto, una descripción y la ubicación del episodio, digamos así, del fenómeno, ¿no? Y después hay todo un trabajo de transformar eso en una bitácora y después en una plataforma, haciendo también memoria social. Me pareció muy interesante porque en general las plataformas de monitoreo de biodiversidad, bueno, las súper gigantescas son muy objetivas y justamente pierden ese tipo de información, ¿no? De que en ese río hace 40 años la gente, entonces me parece que tiene ahí muchísimo trabajo. Quería que contase un poco de ese trabajo de transformación, ¿no? Desde un WhatsApp a una plataforma, porque imagino que todos ustedes están ahí también en el Publish and Perish, entonces eso añade más trabajo a un Más presión, investigador. sí. Sí, y que veo que en el trabajo de ustedes el investigador es mucho más un mediador de procesos de investigación que una persona que va a traer una solución. Quisiera escucharles un poco sobre esa documentación que es calitativa y cuantitativa al mismo tiempo. Sí, bueno, el mayor trabajo pasa por como mantener ese proceso vivo. En nuestro caso, yo diría que toda la iniciativa no tiene en sí, digamos, como primer objetivo la publicación, por ejemplo. Corre por otro objetivo, diría que la publicación es el último de los objetivos. El primero es, por una parte, generar espacios de interacción con los lugares los que sí investigamos y que probablemente sí publicamos sobre esas otras cosas. Generar ese espacio de interacción y colaborar con los procesos con los cuales estamos investigando. Ese es como el primer objetivo. Y luego lo que nos ha sucedido es que para los propios grupos con los cuales trabajamos, este proceso también tiene un fuerte como resultado de revalorizar los territorios en los que están, ¿no? De volver a mirar los lugares con otros ojos. Un poco eso nos han dicho. Y ese proceso, bueno, llegamos también a la idea del WhatsApp principalmente por contactos con otras iniciativas que nos decían en realidad, bueno, instalar el aplicativo, la gente no lo usa. Entonces nos dijeron, lo que más usan es WhatsApp. Y dije, bueno, usémoslo también, digamos, pues si ya fue comunidad de aprendizaje. Y el trabajo, claro, desde que nos envían los registros, ahí también hay que estar en un proceso, nosotros somos parte de los chats, en el fondo, que armamos. Y en esos chats nosotros vamos también participando, animando un poco, somos como los animadores del grupo. Y también vamos al mismo tiempo en el que se nos envía una información, vamos replicando o vamos intentando profundizar en esa información. Entonces a veces preguntamos, bueno, ¿y dónde es? O envío la ubicación, o no ha tocado también que en ocasiones nos han contado, por ejemplo, sobre, no sé, una antigua práctica de producción de oro que había en una playa, de una persona más joven que nos decía que su abuelo lo hacía. Y él nos contó la historia y le preguntamos si su abuelo aún estaba vivo, y sí, efectivamente estaba vivo, y le preguntamos si él podía ir a entrevistar a su abuelo. Bueno, y él fue, lo entrevistó y nos mandó el relato de su abuelo. Todo esto por audio. Y ahí luego de eso viene todo el proceso de sistematización que lo hacemos nosotros en el laboratorio, donde básicamente construimos unas matrices donde están estos tres tipos estas tres categorías de información. Y con eso vamos a la parte del diseño como de la bitácora, donde ya llegamos a un modelo más o menos preestablecido, pero también dialogamos con los grupos con los cuales trabajamos para ver cuál es la mejor mecanismo. No sé, hemos hecho esto que está acá, por ejemplo. Ese fue el primero, es como un póster donde muestra un poco, al otro lado tiene otro tipo de información, y hemos intentado desarrollar otra herramienta. Las bitácoras continúan siendo el mismo formato. Y luego de eso pasa la etapa tercera, que es la última, que es la página web donde subimos los datos georreferenciados. Y ahí trabajamos con geógrafos. En el medio de todo eso hay arqueólogos, o sea, perdón, antropólogos, biólogos,
geógrafos, diseñadores. Hasta el momento eso ha sido como, bueno, y ingenieros cuando también trabajamos con Alan. Y bueno, y los ingenieros informáticos, que también hacen como la parte de ahí de... Entonces son equipos grandes y un trabajo largo, nos demoramos un año, así en todo el proceso. Pero claro, como no tenemos un poco esa presión de la publicación, intentamos también que los fondos no sean fondos clásicos de investigación, sino que sean fondos más flexibles, que puedan tener el tiempo de este tipo de iniciativa, que tienen otros tiempos que no tienen nada que ver con los tiempos de la ciencia más clásica. Muchas gracias, Francisco. Sí, el problema del tiempo y la presión de publicar, justamente si se tiene otro tipo de fondo y otra libertad, ahí se puede tener ese momento de espacio de diálogo calitativo, hacer los enlaces de confianza, ¿no? Nosotros hemos vivido ahí en Ubatuba, ¿no? Alan mucho más que yo, todo ese proceso. Tengo una última pregunta para no ampliar demasiado el tiempo. Y es, a ver, sobre el monitoreo. Bueno, para Francisco, pregunta sobre el Vigilab. Los costos de mantenimiento son muy elevados. Sobre el monitoreo ciudadano, ¿cuáles son los principales obstáculos que percibieron? Y sobre el Vigilab, ¿los costos de mantenimiento son muy elevados? Los obstáculos yo diría que motivación siempre es difícil, digamos, y hay que estar ahí como siendo parte del proceso. Uno no puede como entrar y dejar, digamos, que las cosas sucedan sin uno estar presente. Nuevamente el tiempo es esencial, y el grado como de cercanía que uno tiene con las personas, eso también no es un obstáculo, pero también te pone a prueba un poco tus niveles de empatía, tus niveles como de relaciones sociales. Yo diría que eso es lo más complejo, ¿eh? Porque después la gente, la idea es que lo haga en la medida en que desarrolla su vida cotidiana, y a algunos les gusta, no sé, por ejemplo, van a ver un humedal, entonces lo toman como el paseo del fin de semana, que no han hecho y que no iban hace mucho tiempo, y es como, nos han dicho, oye, no iba hace muchos años y fue muy rico, no sé. Entonces, yo diría que eso podría ser obstáculo. Y los costos sí son costos altos, pero diría que no son tan altos si es que uno tiene como un cierto financiamiento de investigación, un soporte. No sé cuántos serán dólares, pero el Vigilab fue una iniciativa que lo hicimos con un fondo de postdoc de un colega que tiene su postdoc, y que con eso armó el aplicativo. Y la mantención la está desarrollando ahora. Yo diría que no son costos tan altos. Sí, en términos de la herramienta, digamos, que las herramientas tecnológicas no son tan difíciles. Ahora, mantener los equipos es lo más complejo, los equipos humanos. Y ahí es donde nosotros estamos constantemente como intentando buscar fondos y moviendo un fondo que pueda permitir sostener otro, y así sucesivamente. Yo diría que ese es como lo más difícil, la mantención de los equipos humanos. Bueno, imagino que Alan está de acuerdo, ¿no? Que lo más caro ahí está el equipo. Sí, pero para agregar a esta discusión es que como es muy importante este tiempo que no ocurre con el mismo tiempo de la producción académica, por ejemplo, es que hay que tener fondos. Y eso usted y Francisco ya mencionaron. Entonces, este desafío para mantener el recurso humano, el grupo de trabajo inicial para formación, es extremadamente necesario y fundamental para que la cosa se produce. Porque lo que todos nosotros que estamos trabajando con este tema de ciencia abierta y ciudadana es que producir una aplicación, un aplicativo de teléfono es muy fácil. Basta finalmente una persona, un tecnologista de la información se hace, pero eso, el problema de involucrar a la persona para que se hace sentido a lo que está haciendo, eso hay que tener mucha comunicación, formación junto con los grupos. Para eso hay que tener fondos. Bueno, ojalá que como el tema del cambio climático no nos va a dejar, ¿no? Es como una nueva realidad que
los fondos también se pongan más sensibles para que se tenga más tiempo y proyectos y financiación más larga, ¿no? Bueno, no tenemos más preguntas, entonces si tienen una última palabra, the floor is yours, pero si no, quedamos por aquí. Quería agradecerles muchísimo por estar con nosotros y contar a nuestros asistentes que nuestra próxima sesión es sobre el tema de las humanidades digitales el día 24 de noviembre a la misma hora. Chicos, Bueno, ¿tienen alguna última palabra? la verdad es que solo una vez más agradecer la oportunidad de conversar, hacer la conversación con ustedes. Una vez más, nosotros nos encontramos acá y bueno, seguimos trabajando también. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad para compartir un poco de lo que nosotros estamos haciendo. Sí, igual muchas gracias también a Ani, bueno, a Alan, al equipo que está organizando los webinarios. Y yo diría que el mensaje final es más bien atreverse a hacerlo. Hay diversas plataformas gratis. Está por último está el WhatsApp, si quieren usarlo, igual es posible usarlo. Digamos, y es gratis, bueno, gratis más o menos. Y se puede utilizar y en realidad yo diría que es como atreverse a buscar esas otras formas de hacer ciencia porque son posibles. Y nada, yo diría que ese es como el mensaje, pasar a la acción. Y bueno, eso, muchas gracias a todos y espero, bueno, están los contactos, están los links, ahí quien quiere seguir conversando, estamos súper abiertos. Muchas gracias, muchas gracias. Es un encanto siempre estar con ustedes y justamente la serie, la motivación es enseñar que se puede hacer, que hay tradición, que se tiene ya un camino abierto y que se puede aprender con otros y que no es nada que rompa las cabezas. Al contrario, uno se apasiona muchísimo por ese tipo de trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, chao.